Ahora, para ir finalizando, doctor, ¿cómo ves el Ministerio Público, ves? Yo voy a decir primero lo positivo. Tiene una mezcla de positivo y negativo porque tiene gente capaz que no es valorada y que está perdida en el montón de caos administrativo. Creo que hay un gran caos administrativo en el Ministerio Público, lo cual es un problema para la eficiencia. Y creo que hay un nivel muy alto de corrupción, ¿verdad? Muy alto de corrupción. Y no me refiero solo a los fiscales. Yo no quiero cargar la tinta ahí, ¿verdad? Creo que ese es un sistema de corrupción donde participan todos los niveles y que eso está conectado, como hace muchísimas décadas, con el Poder Judicial, ¿verdad? Y que está relacionado también con el sector privado. O sea, es una red de corrupción que funciona de manera bastante eficiente para ellos, ¿verdad? Pero de manera muy ineficiente, porque si uno mira los índices de impunidad en casos de corrupción, ¿verdad? Incluso en casos de menores, es bajísimo, ¿verdad? ¿Qué indica eso? Que no está funcionando para castigar. Y esa es la única finalidad del sistema penal, castigar, no tiene otra finalidad, ¿verdad? Cuando usted dice que hay un alto grado de corrupción, ¿eso debemos entender netamente en el sentido de dinero? No. ¿O en el sentido de sometimiento al poder? Es que la corrupción es un fenómeno que rinde frutos o dividendos, no solamente en cuestiones de dinero. El dinero es una parte importante que llega a personas que, digamos que con una idea bastante precaria de lo que es el progreso, lo que quieren es el dinero, ¿verdad? Eso hay, claro que hay. Pero hay otro sector dentro de la corrupción que es mucho más perjudicial y que es el que administra el poder, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Impunidad, absolución, castigo, persecución, y eso es mucho poder, ¿verdad? Y eso lleva y tenemos ejemplos a la vista, ¿verdad? De alguien que puede empezar a ser asistente fiscal y termina siendo senador de la nación o termina siendo diputado, ¿verdad? O sea, hay otro sector de corrupción que es mucho más importante, manejado por factores de poder. Acá no se salva a nadie, Carlos. Acá hay sector público y sector privado, ¿verdad? Porque a grandes partes del sector privado también le interesa que eso funcione, categóricamente. ¿Funcione qué? ¿Funcione la Que corrupción? funcione el sistema de corrupción, claro, porque es más económico, es más barato, ¿verdad? Para los que están en ese tema, ¿verdad? Muchísimos sectores empresariales destinan parte de su capital para eso, ¿verdad? Para decir, no, con tal fulano no te preocupes vos, yo le digo a él lo que tiene que hacer, ¿verdad? O porque también, sí, los privados tienen sus grandes intereses que no son tocados por el Ministerio. Ambientales, de contrabando, ¿verdad? Tenemos bajísima producción según las estadísticas. Vos no podés dejar de ver, y ABC publicó y otros diarios también publicaron muchas veces, vos no podés dejar de ver cómo viven algunos fiscales en Ciudad del Este. No podés dejar de ver eso. O sea, como un fiscal general y los anteriores, ¿verdad? Nunca se fueron al country de Hernandarias. ¿Cómo nunca entraron ahí a la casa de un fiscal? ¿Cómo no vieron las camionetas que están estacionadas ahí? ¿Cómo pasa eso? ¿Verdad? No te puede pasar por alto. Acá también hay fiscales que tienen lujosos vehículos. Acá, ¿verdad? Que están en clubes donde no podrían estar. O hacen fiestas majestuosas que teóricamente no podrían hacer, ¿verdad? Eso está a la vista de todo el mundo. Que es más grave todavía que ostentan algunos. Claro, que hacen ostentación de eso, ¿verdad? Por eso digo que es un tema extremadamente complejo. Si no hay una reacción social, es muy difícil que cambie eso. Bueno, ¿y cuál sería la reacción social, por ejemplo? El control es la única manera. ¿Y cómo puede hacer el ciudadano para controlar? ¿Qué tiene que hacer la sociedad organizada? Y la muestra de lo que ha resultado históricamente en el 31 de marzo, al impedir las reelecciones y una cantidad de condenas que se han logrado por presión social, el mismo caso de González Daer, es solamente con la sociedad mínimamente organizada. Vos fíjate que ahí no hay grandes estructuras tampoco,
pero son grupos organizados. Y eso genera presión. Por lo menos para que el juez le diga a quien le puso ahí, ¿verdad? No tengo margen acá, porque se van a mi casa y me tiran huevo. Eso no digo que esté bien, ¿verdad? Pero digo, llega un punto en el cual nuestra sociedad está realmente harta de esta situación. Claro, o sea, un levantamiento, Sí, entre comillas, sí. o sea, No hay otra forma, porque del mismo sector de poder no va a surgir eso. Nadie se convierte a una religión o se convierte en bueno si lo que está haciendo le genera dividendos. Eso pasó en los casos González Daer, pasó en los casos, ¿verdad? Donde se ha visto que solamente paró cuando hubo algún tipo de reacción, ¿verdad? ¿Por qué no para el contrabando? Y porque es algo de lo cual se beneficia muchísima gente, no solamente los corruptos del sistema judicial, ¿verdad?